Este día jueves, mucho para que compartamos en el día de hoy. Esto es difícil porque es el tema central, definitivamente, que estamos hablando en el día a día nuestro, que es la inflación. Todo lo sabe el señor Pancho Olivera. Cuénteme un poco. Es el problema principal de la Argentina, Sí, ¿no? claro. Está clarísimo. Y estamos esperando a ver. Bueno, Guzmán había dicho, el último, el de abril era el peor. El de marzo era el peor, va a ir bajando. 6% el último. Ahora algunas mediciones privadas están mostrando que hay una aceleración en alimentos, Ajá. que es lo que nos preocupa, ¿no? Obvio. Desde ya. Y mirá esta medición de Marina Dal Polletto, a ver si podemos verla. Vamos a verla. Que le da una aceleración de la segunda semana. Esto sería, mirá, 2%, ahora vamos a uno por uno, 2% le está dando lo que sería la semana más alta en alimentos de las últimas 6 semanas. Atención con esto. Y obviamente, acá lo tenemos desagregado, venimos con, obviamente, los commodities están altos por el contexto internacional, el aceite, esto es segunda semana, ¿eh? Segunda semana de mayo. De mayo, exactamente, 17,4, galletas y galletitas, harina. Acá, mirá, ojo con el pollo, que viene subiendo, cortes delanteros. Lo único que cayó en la segunda semana es las achuras de la carne. Fuerte, no sé si Mirá, es tu... No, me interesa porque sería eso. 11,2. Un asado de achuras solo, estoy muy bien. Bueno, Claro, tiene, coincidimos. Claro. Leche, pero fíjate que está todo en un nivel muy alto. Hasta ahora le está dando 5,2% a la consultora EcoGo de Marina Dal Polletto. Sí, me ibas a decir algo. Te digo, veo lo de la leche fluida 3,6. Ahora, junto con el aceite que comparto por ir al supermercado, agregaría el resto de los quesos. El tema de los lácteos es un disparate en el nivel de precios. Es verdad, y hay un 3,6 de leche que no es menor, porque viene aumentando. Pero los lácteos se dispararon a cualquier precio. Es así. Mira, yo le preguntaba a Marina, bueno, si te da 5,2 mayo, viene bajando poquito, pero viene. Sí, es cierto, me dice, pero si el gobierno quisiera que fuera menos del 70% en el año 70, acordate que Cristina le aplaudió un 60 a Palazzo en bancarios, tendría que bajar al 3,5 durante todos los meses de acá a fin de año. Con lo cual, estamos pasadísimo. No llegás. Pero repetí, esto es un dato interesante. Si queremos como aspiración, es re loco decir que aspiramos al 70%. Es un delirio. Vos fíjate que Christian Martin nos decía el otro día que está desesperado el Reino Unido por un 9% anual. O sea que si aspiramos al 70%... Si aspiramos al 70%, tiene que caer la inflación que dio 6 en abril al 3,5 todos los meses de acá a fin de año. Es decir, no llegamos. Mírale la maldad que le hago a Esteban Lafuente, que está en la redacción del diario. Señor Lafuente, buen día, ¿cómo le va? Hola Luis, Pancho, ¿cómo están? ¿Me explica cómo hacemos para que con Olivera tengamos un 3,5 por mes? Yo no tengo la respuesta, Luis, ojalá lo tuviera, pero comparto con Pancho que ese pronóstico de una inflación que en este mes va a estar en el 5%, y lo que anticipan también los analistas es que en junio, con ajuste de tarifas y esta inercia que tenemos en alimentos, difícilmente baje de estos valores. Entonces, no solo que va a estar lejos de ese 3,5%, sino que ya se proyecta que por lo menos en los próximos meses va a estar algunos puntos por encima de ese valor. O sea que el escenario es bastante negativo, pensando en el corto plazo, no ya en el mediano plazo. Claro. Ahora digo, esto hace pensar, yo no quiero hacer ni pronósticos que parezcan profecías autocumplidas, Esteban, pero hace pensar de verdad que el piso del 70 es inalcanzable, y lo que había dicho acá en este programa, Broda, me acuerdo cuando dijo Miguel Ángel Broda, bueno, hoy ya corregimos al 80%, no es tan irreal. Y además que en ese contexto donde los números son cada vez más altos, la posibilidad o la facilidad de pasar de niveles más altos es siempre más fácil, como decía Pancho recién, en la carrera entre precios y salarios, que presiona y retroalimenta uno tras otro. Otro dato le agrego a las mediciones de consultoras que hacen semana a semana la medición de precios. A la consultora LSG, que también hace este trabajo de relevamiento de precios semana a semana, le digo que la semana anterior, la semana pasada, ellos miden 8.000 productos online de alimentos y bebidas. El 30% tuvo aumento de precio solo en una semana. Es el dato más alto del año, reflejando un poco también que no solo crece en cantidad, en el volumen de precios, sino que a la velocidad a la que hay remarcaciones. 3 de cada 10 productos relevados tuvo aumento de precios la semana anterior. Entonces, bueno, Guzmán había dicho que había sido la más alta, la del 6,7 de marzo. Es esperable que sea un poco más baja, pero no va a bajar sustancialmente. Esteban, no sé qué datos tenés vos. Ese, como Pancho, como decís vos, si bien el dato del 6,7 reflejó, entre otras cosas, el impacto fuerte de la suba de los commodities y los alimentos por la guerra, cuando uno mira la evolución de los precios, sí, va a ser el más alto del año, pero no es que luego baja
a valores bajos, sino que se mantiene en índices muy altos, en torno al 6% el mes pasado, 5% este mes y los que vienen. Y como decís vos, empieza a haber una carrera cada vez más por recuperación del poder adquisitivo vía paritarias que terminan también presionando sobre los precios, donde no hay un solo factor, y ese es el otro dato, no hay un solo factor que explique o impulse. Una semana, como vos comentabas, puede ser los aceites, pero cuando uno mira, hace un poco de suma hacia afuera y mira la evolución de mayor plazo, ve que los ajustes se van acumulando en diferentes categorías, entonces la medición, más allá de un caso puntual, sigue siendo en valores altos y que cruces alimentos, es bebidas, es tarifas, es combustibles, todos los rubros de la inflación terminan presionando hacia arriba. Ahora, pensaba esto, Pancho, Esteban. Digo, hoy leo en La Nación papel, 32% de aumentos de agua, más el primero, porque Malena Galmarini quiere otro más antes de fin de año. Quita el subsidio que pueden llegar a electricidad al 150% en algunos hogares. ¿Estoy diciendo bien, Esteban, los porcentajes que se estiman? Así es, sí, para los usuarios de mayores ingresos, ese 10%, que tampoco está muy claro cómo se van a definir o cómo se va después a aplicar, la suba sería entre el 150, 200%, incluso por encima. Sería ese el 10% de los hogares o los usuarios de mayor poder adquisitivo a los que se le retiraría todo el subsidio. Imagino una discusión muy fuerte con el tema tarifas. Claro. Imagínate cuando empiecen a llegar, Esteban, estas facturas, más allá de que es el 10% solamente de la población, es un sector importante y muy visible, ya ha pasado otras veces, en este contexto de que no termina de caer ni siquiera por abajo del 3, que ya el 3 sería altísimo. Claro. Y además le agregamos a eso que si bien ese es el valor para los usuarios, las empresas, las industrias recibieron aumentos de tarifas por encima de estos precios y es otro factor que incide en la formación de precios que termina llegando a las góndolas en cada uno de los rubros que hablamos, porque la producción de las diferentes compañías termina siendo Luz Energía otro costo, otro insumo en su proceso productivo. Claro. Lo hablamos ayer con Luis también. Bueno, Cristina le celebró el 60% a los bancarios, a Palazzo. Quedó corto, ¿no? Me da la sensación. Es verdad que tienen cláusulas de revisión, pero imagino que, por ejemplo, la paritaria de camioneros, que viene ahora a fin de año, van a ser más altas. Más altas y otro dato también, como vos comentabas y lo que te comentaba antes también de los ajustes de precios. Los plazos son cada vez más cortos porque ni siquiera cubren un año, sino que terminan siendo por algunos meses del año y, como vos decías, con cláusula de revisión o de ajuste o de extensión, pero más allá, no cubre todo el año, sino que terminan siendo plazos más cortos, previendo una aceleración de la inflación o cifras cada vez más altas. Esteban, aquí Pancho se niega a darme respuestas cuando le hago preguntas. ¿Me contás en qué anda la guerra contra la inflación que había lanzado Alberto? ¿De verdad, hay algo con este tema? En aquel momento se había anunciado pocas cuestiones. Uno tenía que ver con el fideicomiso del trigo, que pasaron 2 meses y poco se implementó, más allá de algunos acuerdos con algunas molineras para introducir algún tipo de política en alguna baja en el trigo, en alguna baja en lo que cuesta la bolsa de harina, pero en sí poco se implementó. Y más allá de la decisión del acuerdo con el fondo, que implicó una menor emisión, que de todas maneras sigue pasando, con el Banco Central emitiendo pesos y acercándose rápidamente a la meta que se comprometió el gobierno en ese acuerdo, poco hubo de anuncios o de medidas concretas más allá de extender precios cuidados, que también tiene revisiones y aumentos por encima de lo anunciado anteriormente, porque hay mayor aumento de los costos. Pienso en esto que es una pregunta para un universo muy pequeño, Esteban, porque la gran mayoría vive al día, no tiene cómo pensar en ahorrar. Pero si tuvieras ese segmento pequeño, tiene la posibilidad de apartar unos pesos. ¿Hoy qué es? ¿Es el plazo fijo? No me vengas con inversiones sofisticadas como te dicen que no sé qué cosa, que entras el título, que para mí eso como un chino. Mirá la cara de Carabajal. Es un chino absoluto. Pero digo, ¿qué hace? ¿El plazo fijo al menos te amortigua un poco la caída? No digo que la emparde con la inflación, pero ¿lo amortigua? Creció un poco, de hecho la última suba de tasas del Banco Central impactó en los plazos fijos y creció, si bien está por debajo de la inflación, se ajustó un poco. El otro plazo fijo que está creciendo, que si bien como decís es tal vez un poco más sofisticado y no es tan conocido, cuando uno mira la cantidad de pesos que se invierten ahí es muy menor en comparación con el plazo fijo tradicional, pues el plazo fijo UVA, que es el que ajusta al ritmo de la inflación y tiene un plazo mínimo de 90 días, pero es una cobertura al menos porque tiene la remuneración es el nivel de inflación y algunos puntos por encima, y muchos están empezando a ver que con parte de sus ahorros o lo que sobra, destinarlo a este instrumento. Ahí tenés 90 días como plazo mínimo. Claro, pero ajustado siempre. Movilizar 90 días el dinero, ¿no? Exactamente, pero tiene esa ventaja de que ajusta su remuneración, no con una tasa fija, sino que a la evolución de la inflación. Esteban, muchas veces hablamos de la inflación como el título o los números que más llama la atención, pero también hay una previa, ¿no? De los faltantes.
me refiero a los alimentos que tanto se habla del café. Y como ahora tal vez voy a tocar un tema que a muchos de la mesa le va a preocupar, con el tema de los vidrios, que los vinos están... No me pongas caras. No te metas ahí. No, hay un tema con el tema de los vidrios por las botellas, Sí. que algunas bodegas se está complicando mucho, y más que nada los vinos, los vidrios blancos, por el tema de los rosados, y que ya en un momento viene faltante, y que ese faltante, como siempre se habla del café, después va a ser más caro y después va a haber la inflación. La pregunta concreta del señor Varela es, ¿nos va a decir Carola Gil y Olivera, ¿se quedan sin café y sin vino rosado? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. No, sin vino no, seguramente hay un impacto en precios si es que no hay abastecimiento regular o cantidad de vidrio. En el caso del café, lo que se acordó de porque el café no se produce en la Argentina, sino que se importa y después sí se le agrega valor y demás. Lo que arreglaron desde la Cámara es establecer el cupo, por lo menos eso fue lo que se comprometió el gobierno, de que va a haber dólares para que se pueda importar la misma cantidad de café que el año pasado. Entonces lo que te dicen algunas marcas es, café va a haber, en todo caso habrá una cuestión de si están disponibles las divisas o cómo evoluciona el factor precio, y hablamos otra vez de cómo termina impactando la inflación. La verdad te lo digo, como sabes que te quiero, pero sos jodido, Ya lo sé, pero me vas a complicar. después si empieza a aparecer el vino en lata y no hay el vino cartón. blanco, todo eso, después no digan, ay, una placa, hagamos una placa de la faltante de vino, porque hoy ¿Vos que viste cómo es, Rifle? Esto 19 de mayo. Sí. ajusta por volumen o por precio. Va a Exacto, subir. Lo que aprendimos. Ahora, Es así. estoy viendo esto, Esteban, Pancho, un graph nuestro. El dólar a fin de año, el dólar oficial a fin de año va a estar 156, creo que era lo que estaba Dire, no quiero complicarte. ¿Es sostenible esta brecha que hay con el dólar paralelo, libre o los otros dólares? No sé, Pancho, vos no sé si estabas en el conversado. Lo que sí es que este es el valor promedio que establecen algunas consultoras. Hay quienes indican que el dólar oficial va a estar incluso por encima de estos valores. A este valor, alrededor de 150 el oficial, es una devaluación menor a la inflación. Claro. Y esto lo que termina generando es menor competitividad y mayor problemas, porque en ese contexto donde un dólar oficial que luce barato, hay más incentivo a adelantar importaciones, mayor presión de salida de dólares para el Banco Central, y por otro lado, menor oferta de dólares porque los exportadores dicen no me conviene en este contexto y retraso lo más que puedo la venta de mis insumos. Entonces, claro, ahí está el problema. Es Como que decís, ahí... ¿cómo impacta la brecha? Y que el Banco Central, más allá de que hay superávit de comercio, le cuesta acumular reservas, que, volviendo al FMI, es otra de las metas o de los puntos que se había acordado en el programa. Mira, decís, faltan dólares, hay expectativa de mayor devaluación, brecha cada vez más grande, no va a haber liquidaciones en el segundo semestre. No estamos diciendo que hay que comprar dólares, pero me estás casi empujando a decir... Desde un combo tan obvio, claro. Claro, no quiero inclinarme a eso, Esteban, pero me parece que va, evidentemente, sobre todo el blue va a pegar un salto en algún momento. Exacto, y además ese es el punto que también termina afectando la inflación actual, porque si la incertidumbre es a qué valor voy a poder conseguir eventualmente insumos para las industrias que producen de diferente tipo de productos en el país, no se importa ni al oficial, tampoco eventualmente al paralelo, pero en algo intermedio, porque la incertidumbre, como vos, Pancho, decías, de qué va a pasar en el segundo semestre y más corto plazo también, termina jugando en los precios actuales. Total. Bueno, agradecerte, Esteban. Sí hay un índice de Rifle que ha caído estrepitosamente, que es el índice... ¿Viste que te estés leyendo la mente? ¿Ves cómo te leo la mente? Te digo la verdad, al principio estaba muy preocupado porque el plano era cerrado y no se le veía. No, el índice vendaje del señor Lafuente se ha reducido de manera impactante. Como las patillas de Menem en los 90. Claro, ¿viste? que iba a checar. Recordemos que tuvo un accidente doméstico con un cuchillo. Anda todo bien por lo que veo ahí, Esteban. Casi todo bien, hasta donde puedo llegar, pero sí, se redujo notablemente y hasta, bueno, ya tengo mayor movilidad. Esa, una movilidad se ve, ya interactúa las manos con ya puede volver a lavar los platos. Ya creo que sí, guante y a lavar los platos. Con algún guante a lavar los platos. El toque azul es así nada más que una mera cuestión estética. No, vos sabés que, hablando de importaciones y demás, me costó conseguir esta cinta de otro color. Esta no se consigue porque no se fabrica acá en Argentina, y el único color que hay disponible es este. No, pero banca, el azul banca, ¿no es cierto? Hay que combinarlo. Sí. Claro, ahí está. Bueno, sigue odiándonos. Está en la redacción y dice, ¿para qué salgo con estos tipos? Sí, que podría haberlo hecho tranquilamente con Pablo Rossi, que lo hace mucho más serio. No, porque me gusta, porque queda Luis la evolución. Voy viendo semana a semana cómo fue quedando, así que también me gusta. También. Ahí está. Y el plano de su compañero allá atrás en la redacción de La Nación. El perfil lo favorece. Sí, ahí está. Le manda un saludo que no sé cómo se llama. El que está Federico. Federico. Le mandamos un saludo. Gracias.